Levántate, alza tus manos hacia el sol, acompáñanos a nuestro partido revolucionario moderno, con la fuerza y voluntad que nos da Dios. Bueno, Hermano. la verdad que, señores, bueno, lo vamos a contratar ya para el Partido Revolucionario Moderno. Cada vez que vengan las actividades del partido, lo vamos a invitar a usted para que usted nos cante ese himno. Doctor, la verdad que yo lo veo emocionado, yo estoy también muy emocionado. Es que las letras son buenas. Sí, ¿verdad? Y la música. Eso lo hizo doña Raquel Albaje, la esposa de don Luis. Señores, vamos Luis Abinader, hoy día Luis Abinader, ¿cuál es la profesión de Luis Abinader? ¿Cómo nace Luis Abinader? La esposa, los hijos de Luis Abinader. Un poquito ahí de la vida privada de él. Un poquito, empezando claro. por su profesión. ¿A qué No se dedica? comenzamos, mire. Yo recuerdo que le hablaba en el 82, cuando yo era coordinador político de don Rafael. Yo iba a la casa, que estaba ahí en la 27 de febrero, antes de llegar a la bandera, estaba la casa de don Rafael. Y Luis, un muchacho, iba y nos abría la puerta y decía, papi, aquí está Guiar. Luis, como siempre, con una formación, su mamá, doña Zula, su hermana Rita y su hermano José Rafael, que se dedican a los negocios, son los tres hijos de don Rafael, y Luis es el más pequeño, pero siempre tuvo, cada vez que estaban hablando de política, él se metía en la conversación, porque a él le gustaba la política. Los otros dos, no, a José no le gustaba, pero a Luis le encantaba y se iba con nosotros y con Rafael a los meetings y a las actividades. ¿Y qué edad tenía Luis? Tenía esa edad como 14 o 13 años, un muchachito. Y luego estudió economía, terminó la licenciatura en economía, vino a estudiar aquí, a hacer maestría a grandes universidades, un muchacho con una preparación excelente. El Departamento de Estado lo invitó también a un curso que tienen que hacer los posibles candidatos a la presidencia de diferentes países. Eso hace apenas 4 años. Estuvo Luis en el Departamento de Estado, estuvo ahí en Washington, un promedio casi de un mes, con un entrenamiento muy importante, porque se dice que todo el que pasa por ahí llega a ser presidente de la República. O sea, esa es la formación de Luis Abinader. Tiene un matrimonio hermoso, 3 niñas, muy bonitas. ¿3 hijas? 3 hijas. Sí. Yo tengo 3 hijas. Igual que Danilo, igual que usted. Déjeme decirle algo, paréntesis. Yo soy bioquímico. Yo sé la herencia y la química de la herencia. Okay. Yo conozco de eso porque eso fue lo que yo estudié. Eso es lo que usted sabe. Y mi trabajo es desarrollar moléculas para prevenir o contrarrestar enfermedades. Excelente. Moléculas buenas por malas. Correcto. La gente no me cree, pero bioquímicamente y biológicamente, los machos, hombres o bueyes o cualquier animal, macho que dé hembra, bioquímicamente es el bueno. Ah, bueno. Biológicamente Claro que es el sí, bueno. claro que sí. ¿Por qué? Porque la hembra es la producción. Eso es correcto. Si usted tiene un padrote o un macho ahí, un corral que nada más le da macho, usted lo tiene que sacar. Así mismo es. Entonces déjeme decirle, Luis Abinader es un macho de hombre. Ah, bueno. Porque tiene 3 niñas. Tiene 3 niñas, claro. Danilo Excelente. Medina. Tremendo. Otro macho de hombre. Tiene también 3 niñas. Y Yomare Polanco. Otro machote de hombre. No, es la verdad. No, lo de usted es verdad. Yo no sé lo de Luis, porque yo no lo conozco tanto como usted. Yo no sé lo de Danilo, porque ni lo conozco. Pero usted es un macho de hombre. Tengo que reconocerlo. Lo que quiere decir que es mi amigo y es verdad. Los que tienen varones son machos también. Pero bioquímicamente. Yo tengo 5 varones y una hembra, doctor, por favor, esté tranquilo. Tranquilo. Felicidades a todos los hombres que tenemos hembras. No, solamente hembras. Yo no sé dar varones, No, eso es correcto. pero mi primer nieto Es hermoso. es macho. Igualito a usted. Bueno, igual. Está muy sabio. Yo lo vivo. Yo mi yerno es menos macho que yo. Doctor, seguimos. Vamos a seguir con Luis. Entonces, Luis es una persona que tiene lo más importante, que su padre me lo enseñó a mí y lo he aprendido, que es el don de escuchar. Luis habla poco y escucha mucho. Entonces, cuando una persona es así, es un gran sabio. Él es muy sabio y entonces por eso es que ustedes ven que muchas se sorprenden. Si ustedes, vamos a ver, ustedes lo vean ahí, vamos a ver parte del discurso de Luis contestándole al presidente Danilo Medina. A la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina. Mientras otras personas acaban con Danilo Medina y dicen que el discurso, Luis Abinader
le hace la crítica y le da la solución. Okay. Y le dice, esto hay que corregirlo así, así y así. Esto está mal con respecto a la seguridad, pero aquí usted tiene un estudio que yo hice con el alcalde Giuliani para que combatió la delincuencia en Nueva York, y yo quiero que ustedes den empleados. Acabó con la familia Gotti y toda esa gente. Con todo, los Gambinos. Lo arregló. Arregló Nueva York. La extorsión. Acabó con las extorsiones. Sí, sí, en los años 80. La gente no sabe aquí que si tú tienes una factoría, una carnicería, Sí, lo que tú no, tuvieras, hable claro. algo Sí. había que pagarle a la familia A la Gambino. mafia, sí, Si tú sí, das cuenta, sí, por sí. ejemplo, tú hacías ropas, camisas, faldas. Atención Nueva York, eso es verdad. Oye, la basura, ¿botaba o no botaba? Tenía que pagarla. Ahí. Y eso era para ellos. Los trucks, los camiones que transportaban La mercancía. tenían que cargar 20, 25 centavos por camisa, por garment, por pieza. Por pieza. Y si tú tenías unos hand trucks y lo llevabas tú de tu salud, de tu planta, Esto de es tu primicia, factoría, lo encaminaba a la séptima avenida donde estaba la compañía de truck. Y tú decías, pero ¿por qué me descuentan 35, 25 centavos? Por pieza. Si yo la llevé yo. No, es que esos 25, 25 centavos no son tuyos. Era para bajo. Tú puedes hacer, era para era extorsión. Era extorsión. Vender carne, vender pescado, todo era una extorsión. Eso es correcto. Está en la construcción, era una extorsión. Ahí era tremendo. Esa era la mafia de los Gambinos. Y hay que darle crédito A Giuliani. No, Y esa es la grandeza de él, que después de Giuliani, y Bloomberg también después ayudó bastante al desarrollo de Nueva York. Pero ahora Di Blasio no lo ha hecho muy bien. Bueno, Di Blasio tiene un problema conmigo serio. Y conmigo también. Di Blasio tiene un problema serio. Y es que cuando... Doctor, vamos a hablar de Luis. No, pero esto es bueno que lo sepan la gente que sigue a Di Blasio, que dicen que yo soy loco, porque yo estoy supuesto a ser amigo de Di Blasio. Pero que Di Blasio, hasta que no se retracte de lo que dijo en contra de los dominicanos, no vayan a Santo Domingo los turistas, porque están acabando con los haitianos. Di Blasio, usted se tiene que retratar de eso para yo ir a una reunión con usted. Darle una disculpa al mundo y decirle, sí, vayan a Santo Domingo, que ahí está el mejor turismo y que son un pueblo que trabajan día y noche, no solamente en República Dominicana, sino aquí en la ciudad de Nueva York. Di Blasio, usted tiene que hacer eso, yo lo estoy esperando. Y todos esos amigos míos, incluyendo a los políticos que están cerca de él, y Dani, el mismo hermano Adriano Espaillá, que juegan todito a la misma pelota ahí, tienen que exigirle a Di Blasio y decirle que Polanco todavía está esperando esa disculpa al pueblo dominicano y al turismo dominicano, porque hay mucha gente que come de nosotros por el turismo. Y usted, Di Blasio, usted no le importó por defender quizás la raza de su esposa. ¿Cómo, doctor? Claro que sí. Claro, doctor. Bueno, el problema es que yo no digo la política, con la dignidad. Por eso yo no soy político. Yo entiendo. Porque los políticos ponen la política por encima de la moral. Eso es correcto. Yo no podría. Eso es verdad. Yo soy un político, es más, yo soy un político malo. Yo no soy político, porque la moral va primero. Cuando Di Blasio tiró esa, donde tenemos 1.8 millones de dominicanos trabajándole para la economía de la ciudad de Nueva York. Tacitas vemos casi 80,000 tacitas. Y tú le dices al mundo entero, no vayan a Santo Domingo, háganle un boicot, que no haya turismo, Una falta de consideración. porque se están maltratando a los haitianos. Y usted todavía, Di Blasio, usted todavía no se ha retratado de eso. Usted todavía tiene eso en el aire. ¿Usted se cree que es Dios? Bueno, Todos esos doctores, amigos de Di Blasio, que son amigos míos, que dicen que yo soy loco porque no me da uno a ellos, no me puedo unir porque eso fue demasiado profundo para el mundo entero. doctor, déjeme hablar de Luis. Hable de Luis. Señores, deme la mano ahí. No, ahora yo le voy a decir una cosa. Le voy a dar 10 minutos más porque se lo cogí. Doctor, gracias. Doctor, pero yo estoy con usted, para que lo sepa. Yo no le perdono eso a Di Blasio. Esa bandera, ese pueblo dominicano hay que respetarlo. Y eso estoy de acuerdo con usted. Señores. Y lástima que los políticos de nosotros que son buenos, porque yo adoro a Aidán y yo adoro a Diario Espaillá por lo que han podido alcanzar, pero exíjanle a ese hombre que no deje eso en el aire así. No. Ya, sigamos. Sí, doctor. Entonces, ese es Luis Abinader, una persona que escucha bastante. Usted dijo que vamos a poner, las recomendaciones que él le dio a Danilo. No fue una crítica, sino recomendaciones, porque Luis dice que no importa quien resuelva las cosas del país, lo importante es que se resuelva para el bienestar del país. Un aplauso
Eso se merece mi aplauso, de corazón. Ese es Luis Porque Abinader. esos son los políticos que yo necesito en mi país, que sientan por el país, no por ellos. Ese es Luis Abinader. O sea, le aseguro algo, doctor, aquí se lo voy a decir. Si Luis Abinader, que nosotros estamos seguros, porque ese partido de nosotros, el Partido Revolucionario y Moderno, en las elecciones nació en el 2015, tenía un año de formado en las elecciones pasadas y sacó un 35%. Ningún partido en la historia del mundo, búsqueme uno, usted que es conocedor de la historia, váyase a la Unión Soviética, váyase a toda parte. ¿Qué partido con un año de formación? Hay que guayar la yuca para llegar a un 35%. A un 20%. Ah, bueno, usted lo sabe, en política. Y sacó un 35%. Ahora este partido más maduro para el 2020, más preparado, ahora mismo acaba de dar un ejemplo de la democracia, de la organización, haciendo una convención el domingo pasado, en la cual ahí no hubo un tiro, no hubo un muerto, no se repartió Pero lo han criticado mucho en Pensilvania, que no había padrón aquí, allí. No. Oiga bien, lo han criticado las personas que no quieren reconocer el mérito de un partido que realiza una organización, una convención de la manera que la realizó el PRM. Vamos a la historia. En el año 90... Vamos a pasar lo que... Vámonos, sí, ya avisamos al público lo que el licenciado Luis Abinader le respondió a Danilo Medina en su discurso de rendición de cuentas. Correcto, vamos a pasar. Pero que no se le olvide lo que me va a hablar de la convención aquí. Ok, le voy a hablar de la convención. Es que este hombre es muy nutrido. Esta persona, es 3 programas que vamos a hacer con usted, yo creo. Señor director, dele para allá en lo que yo canto. Levántate, levántate, alza tus manos hacia el sol, acompáñanos a nuestro partido revolucionario moderno, con la fuerza y voluntad que nos da Dios. Dominicanas y dominicanos, luego de ponderar con detenimiento el discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, es evidente que la cúpula peledeísta y los dominicanos vivimos en 2 países completamente diferentes. Lo digo porque para ellos, los peledeístas, que son casi todos funcionarios públicos con buenos salarios y que viven muy bien, claro que la pobreza está por acabarse. Y según ellos, todos vivimos en una sociedad de clase media, donde todos los servicios públicos funcionan, el transporte está regulado y ordenado, la justicia es independiente, la seguridad y criminalidad terminaron. Y lo que quedan son simples conflictos y peleas entre vecinos y familiares. Millones de empleos se generan por doquier, somos ejemplo de crecimiento económico y vivimos en un mundo digital donde todo se solucionará a base de drones que vuelan por encima de nosotros para mejorar la educación y controlar nuestra frontera con Haití. Sin embargo, la realidad que los dominicanos vivimos en las calles es otra muy diferente. Y después de tus 18 rendiciones de cuentas, los problemas siguen siendo los mismos. Lo que el país necesita no son cifras fantasiosas, sino soluciones reales a los problemas reales de la gente. Aun cuando la cúpula peledeísta nos quiere vender que vivimos en una sociedad de clase media, lo cierto es que según la CEPAL, más de la tercera parte de la población continúa viviendo en situación de pobreza y el 72% de los empleos formales ganó menos de 20,000 pesos en el 2017, lo cual está muy por debajo del ingreso de pobreza de una familia de 4 miembros. Lo que el país necesita es que asumamos un verdadero plan de eliminación de la pobreza, que duplique los subsidios sociales y eduque y forme capacidades para que las familias rompan el círculo vicioso de pobreza y se creen las condiciones reales para generar empleo formal, productivo y con salarios dignos. Lo que el país necesita no es que la canasta familiar promedio sea de 30,000 pesos, como asegura el Banco Central, y que sean únicamente 430,000 trabajadores formales los que puedan acceder a ella, sino que a las familias dominicanas les alcance sus ingresos para llevar alimento nutritivo a sus mesas, para ahorrar y para vivir mejor. Sí, es verdad, en el 2017 se crearon 120,000 nuevos empleos.
Esto no significa ninguna disminución del alto nivel de desempleo que ya tenemos, ya que esa cifra corresponde al número de nuevas personas que salieron a buscar cómo ingresar a la fuerza laboral del país. Ahora bien, lo que el país necesita es que para 7 de cada 10 dominicanos, de esos 120,000, los empleos no sean informales, como asegura el Banco Central, ni tampoco que el gobierno sea el único empleador de los llamados formales, pues lo que se trata no es de contratar botellas, sino de generar puestos de trabajos productivos y bien remunerados. Una política seria de generación de empleo se logra creando condiciones para que sea el sector privado el verdadero motor de las oportunidades y no expandiendo el aparato público en forma parasitaria, lo que genera niveles insostenibles de endeudamiento, como lo aseguró el Fondo Monetario Internacional en su último informe. En el 2012, el presidente Danilo Medina se quejaba de haber recibido del gobierno de su propio partido un maletín lleno de facturas por pagar. Hoy ya no se trata de un maletín, sino de furgones de facturas que hipotecan el presente y futuro de todos nosotros los dominicanos, ya que según el mismo informe del fondo, la deuda pública consolidada superó el 51% del Producto Interno Bruto. Solo en el pago de intereses de deuda, de esa deuda ya adquirida, gastamos 140,000 millones de pesos. Lo que el país necesita no es que los gobiernos del PLD nos sigan endeudando a más de 400 millones de pesos diarios. Piensen que en el solo tiempo en que el presidente leyó su discurso, la deuda aumentó en aproximadamente 40 millones de pesos. Necesitamos tener una administración más responsable y seria en el manejo de las finanzas públicas, cosa que hoy no tenemos. El país esperaba, en las palabras del presidente, una explicación acerca de los escándalos de corrupción que han conmocionado a la sociedad. Sin embargo, en las 70 páginas de su discurso, que duró 2 horas y 10 minutos, nunca se citó la palabra impunidad y tampoco la palabra corrupción. Solo se mencionó en 2 ocasiones, una para hablar de la corrupción existente en la frontera y la otra para referirse a que su lucha contra este flagelo se enfocó exclusivamente en aumentar los salarios a la burocracia de su Ministerio Público de bolsillo, justo cuando Transparencia Internacional indica que en la República Dominicana la corrupción aumentó dramáticamente en el último año, pues en el 2017 caímos de la posición 120 a la vergonzosa posición 135 entre 180 países calificados. Lo que el país necesita es que pongamos en marcha una propuesta integral, como la que presentamos al país el pasado mes de noviembre, cuando propusimos un acuerdo nacional que permitiera acabar con la corrupción y la impunidad existentes. Sin embargo, dicha propuesta no le mereció ningún comentario al gobierno del PLD. Lo que el país necesita no es que nos vengan de nuevo con las promesas incumplidas, ya que el presidente, al igual que lo hizo el año anterior, nos dijo en su informe que entregará los más de 50 hospitales que desde el 2013 su gobierno intervino. Lo que el país necesita es un sistema de salud pública en el que los pacientes no tengan que cruzar a la farmacia de enfrente para comprar las jeringuillas, el hilo y agujas para coser sus heridas, la gasa, el suero, los guantes y los demás materiales que no son repuestos por el sistema de salud, sino por el bolsillo de la gente. El hasta hace pocos días director del Servicio Nacional de Salud reveló al país que fue presionado a renunciar debido a que, como él mismo lo afirmó, lo vencieron el clientelismo, el populismo y los intereses afectados. Y por si en el gobierno no lo sabían, vivimos una profunda crisis de salud y un solo dato lo revela. La delicada situación, según la UNICEF, somos el país con la segunda mayor tasa de muerte de recién nacidos de la región. Penosamente, solo Haití nos supera. Y si en algo estoy de acuerdo con el presidente Medina es que, cito textualmente, merecemos un país seguro como merecemos un país soberano. Y al afirmarlo, el presidente está reconociendo que no somos ni lo uno ni lo otro. Es completamente inaceptable que transcurridos 6 años de este gobierno se nos
diga que el trabajo extraordinario que han realizado en materia de seguridad sea finalmente porque tienen la data de dónde, a qué hora del día y cómo ocurren los hechos de violencia. Peor aún, que se nos diga que la inseguridad dejó de ser un asunto de percepción y que hoy está asociada a discusiones entre vecinos y a la violencia doméstica. Los únicos datos de inseguridad que nos dieron son los de homicidios, que ciertamente no se corresponden con los de la Organización Mundial de la Salud. La metodología utilizada no es transparente, porque cuando analizamos los mismos indicadores que el presidente utilizó de manera desagregada, observamos que delitos como el robo de automóviles, los homicidios a mano de delincuentes, las desapariciones de personas y los feminicidios van en constante aumento. La pregunta, señor presidente Medina, es ¿por qué si todas las cifras de las instituciones nacionales e internacionales son negativas para nuestro país en todas las áreas del gobierno? ¿De dónde viene su entusiasmo tan desbordado? Lo que el país necesita en materia de seguridad pública son soluciones integrales, como la que propusimos el año pasado, asesorados por el exalcalde que le devolvió la seguridad a Nueva York, Rudolph Giuliani. Programa también que pusimos a disposición del gobierno, sin que tampoco le haya merecido ningún comentario. Lo que el país necesita es que los padres de familia vean a sus hijos salir sin el temor y la angustia que les genera pensar que sean asaltados o peor aún, desaparecidos o asesinados a plena luz del día ante la mirada indiferente de un gobierno al que la criminalidad se le escapó de las manos. Soberanía, usted dijo, señor presidente, y claro está que también merecemos un país soberano. Sabemos que entre el 2004 y el 2012 ingresó a la República Dominicana el 62% de los emigrantes haitianos que vivían en el país. Lamentablemente, los datos entre el 2012 y el 2017 no se conocen, simplemente porque la segunda encuesta aún no se publica. Mientras el gobierno no cumpla y haga cumplir la ley de migración, mientras continúe la corrupción desbordada en la frontera y mientras que el presupuesto para asegurarla sea insuficiente, seguiremos viendo inmigrantes irregulares deambulando por todos los rincones de nuestro territorio, cuando lo que debemos hacer es no permitir que haya ni un solo inmigrante irregular en el país, venga de donde venga. Solo para que tengan una idea de la poca importancia que se brinda a un tema tan trascendental, permítanme decirle que en el presupuesto aprobado para el 2018, la partida destinada a la seguridad fronteriza es de apenas 301 millones de pesos, mientras que para el despacho de la primera dama se asignaron en el mismo presupuesto 890 millones de pesos. ¡Qué barbaridad! Lo que el país necesita es que si la función de nuestras Fuerzas Armadas es proteger nuestro territorio nacional y su soberanía, enviemos entonces a la frontera el 30% de sus efectivos militares, es decir, aproximadamente 8,000 hombres que impidan la inmigración irregular y también con el claro mandato de respetar los derechos humanos de esas personas. Desde la semana pasada anunció a la Nación presentar una propuesta encaminada a establecer de una vez y por todas lo que el país necesita en materia política, que no es otra cosa que un acuerdo que abra una discusión seria y civilizada entre las fuerzas políticas, la sociedad civil, para la aprobación de la ley de partidos y la ley electoral. Dos demandas ciudadanas sentidas con las que se deben establecer mecanismos y controles equitativos y transparentes de competencia democrática y que impidan que continúen los abusos de poder con los cuales se desvirtúa el derecho de los ciudadanos de expresarse libremente con su voto. Quienes hoy sustentan el poder y tienen la mayoría congresual pretenden imponernos su visión unilateral para impulsar lo que hoy rechaza la sociedad dominicana entera, que es que los partidos elijan a sus candidatos con el padrón abierto, dando lugar a que mediante el abuso de los recursos del Estado se quiera contaminar la voluntad de los miembros de los partidos e influir en la elección en otros partidos. Dominicanas y dominicanos, la debilidad institucional, las amenazas a la economía y el caos en los servicios públicos demuestran que el modelo PLD colapsó.
La situación a la que nos han llevado es insostenible. No podemos permitir que quienes nos han gobernado por casi 2 décadas pretendan continuar en el poder a como dé lugar más allá del 2020. Lo que el país necesita es que haya alternabilidad, que la competencia política sea transparente y equitativa. Por ello, bajo ningún motivo podemos aceptar la permanencia del gobierno del PLD más allá de su propio mandato constitucional. El cansancio y el hartazgo son más que evidentes. El país necesita un cambio. Los ciudadanos exigen un cambio y el mejor cambio es cambiarlos. Buenas noches y que Dios proteja a la República Dominicana.